Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Ahí donde estamos, vamos a darle un abrazo al hermanito que está al lado. Vamos a declarar esa palabra de bendición sobre cada uno de ellos. Vamos a decirle que el Señor te bendiga, que el Señor esta noche te hable a través de la palabra. Gloria a Dios. Como siempre lo digo, mis hermanos, es un privilegio que el Señor nos da cuando nos dan la noticia de que tenemos que predicar o que vamos a tener que parar acá para adorar al Señor, vamos a estar en la alabanza o vamos a predicar su palabra. Entonces, hoy el privilegio fue para mí, gracias al Señor, y el privilegio para mis hermanos que estuvieron en la alabanza. Que Dios los bendiga y los siga usando de manera sobrenatural a nuestras vidas. Amén. Ahí donde estamos, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor que este tiempo lo colocamos en sus benditas manos y que sea Él moviéndose con poder sobre cada uno de nuestras vidas. Vamos a decirle al Señor, aquí estamos, bendito Dios, con un corazón dispuesto, con nuestra vida, Señor, dispuesta delante de ti. Hoy colocamos este tiempo, Señor, y estamos dispuestos para escuchar tu palabra, Señor, y que sea el poder de tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose con fuego, con poder, Señor, y sea hablando a cada uno de nuestros corazones y a la vida de cada uno de nosotros, y que sea hablando a la necesidad que cada uno tenemos, Señor. Padre, yo me hago a un costado, sé que es tu Espíritu Santo, Señor, el que me ha preparado para esta palabra, Señor. Sé que soy ese instrumento que tú has puesto hoy, bendito Dios, para hablar la palabra al pueblo, Señor. Padre, yo te pido que haya entendimiento, revelación, entendimiento, Padre, para que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, como espada de dos filos, Señor, que toca hasta lo profundo de nuestro ser. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Padre de la gloria. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a abrirlo en el 32. Yo voy a hacer el resumen desde el 25 hasta el 32 para que todos estemos atentos. Vamos a hablar de la vida de Jacob, la vida de un varón que, cuando nosotros hablamos de Jacob, ¿con qué lo caracterizamos? ¿Con qué caracterizamos cuando ustedes escuchan ese nombre Jacob? ¿Con qué lo caracterizan ustedes? Israel. ¿Con qué más lo caracterizan ustedes? Usurpador. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jacob, vamos a hablar de usurpador, mentiroso. ¿Qué más le ponemos? Era de esos que se aprovechaban de los momentos de las personas, aquellos que eran mentirosos, ¿cierto? Que se confabulaban con las personas para hacer daño, para llevar mentira, para engañar, para quedarse con lo que era para otros. Ellos cogían y engañaban, porque eso pasó con Jacob. Se unió con su madre y arrebataron, mal arrebatado la bendición, pero fue una bendición que de todas maneras en los propósitos del Señor
esa bendición era para él. Era para él. Era el segundo de los dos hijos que nacieron. Dice la palabra, vamos a empezarlo desde el 25, desde el versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 26, que Jacob comenzó una vida en lucha desde el vientre de su madre. Yo me imagino a Raquel con esos dolores y ambos peleando. Yo me imagino el uno dándole pata al otro, el otro dándole el puño, el otro dándole, no, mentira. Yo me imagino cómo sería ese revolcar de ese par de niños ahí en el estómago de Raquel, porque vemos que en el versículo 27, 26, 23 en adelante, Dios le dijo a Rebeca que tenía dos naciones que eran divididas, un pueblo más fuerte que otro y que el mayor serviría al menor. Entonces yo me imagino esa lucha por ese poder, esa lucha por salir primero, porque en esos tiempos y en esas épocas y en esas tierras, el que nacía de primero era el que iba a llevar la bendición de la familia, y era el que se iba a hacer a cargo de la familia, y era el representante de la familia cuando el padre muriera. Entonces es muy tremendo, porque vemos, es Rebeca, no es Raquel. Raquel era la mujer, la esposa de Isaac, era Rebeca. Entonces vemos que Esaú era cazador y Jacob era más bien de la casa. Y por eso es tremendo, mis hermanos, porque hoy estamos hablando de la familia, estamos hablando de peleando por la familia, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver cómo empieza el daño colateral en las familias. Porque Esaú, por ser el cazador, era el mimado de Jacob, perdón, de Isaac. Y Jacob, por ser de la casa, era el mimado de la mamá. Entonces ahí vemos la división que estaba haciendo el padre y la madre, ¿cierto? Vemos una división que hasta el día de hoy estamos viendo eso. Vemos cómo hay división en las casas, porque hay el amor más para un hijo que para otro, ¿cierto? Hay preferidos, hay gente, hay padres que quieren más a las niñas que a los niños, hay madres que quieren más a los niños que a las niñas, ¿cierto? Hay hijas o hijos que quieren más al padre que a la madre, o viceversa. Hay división, y lo vemos que aquí lo hubo desde la familia de Jacob, desde que ellos nacieron. Eso estaba la división. Vemos que ese favoritismo va de generación en generación, mis hermanos. Porque si nosotros vemos en Jacob, por ese favoritismo, y por Rebeca, por llevar ese favoritismo, también Jacob quiso más a José, a su hijo menor, a su hijo, que cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis y empezamos a leer, vemos la historia de José, vemos cómo José es vendido por los hermanos como esclavo, y todo lo que vivió José. Pero lo bueno de todo esto, mis hermanos, es que todo eso va dentro del propósito del Señor. Todo eso va de la mano de Dios. Todo lo que nosotros vivimos, hoy lo voy a colocar para este tiempo en nosotros. Todo lo que nosotros vivimos, yo pude ser la oveja negra de la familia, pero era el más querido de mi mamá. Mi mamá daba la vida por mí. Mi mamá, a donde pasaba yo la vida, ella quería estar allá donde yo estaba. Si yo no le aparecía, me iba desde el viernes y no le aparecía el lunes. Al lunes por la mañana ella estaba llevando tintico al calabozo, porque ese se había vuelto mi primer hogar. Porque yo salía desde el viernes y me cogían, y allá amanecía, y ya mi mamá sabía. La vieja iba hasta donde tenía que ir por mí. Entonces vemos favoritismo. Vemos que ella no quería una hermana mía.
Es más, hasta sus días de la muerte, gloria a Dios, porque se reconciliaron, pero hasta ese día peleaban. Mi hermana iba a cuidarla y ella decía que no, que la cuidara la otra hermana. Entonces vemos esas divisiones en las familias, vemos esas peleas, esas contiendas, mis hermanos, y lo vemos aquí. Vea que también en las familias de Dios se ve. En la palabra Dios nos muestra todo esto, mis hermanos, para que nosotros no creamos que somos los únicos que estamos viviendo esto. Esto se vivió desde las épocas de Dios. Se ven muchas cosas, mis hermanos. Entonces, seguimos viendo que ese favoritismo destruyó el corazón de Jacob cuando los hermanos vendieron a José. Vemos también que a través de eso ya empezó Jacob a vivir en la astucia, en la mentira. Él quiso llenar su vida con sus propias cosas, que es lo que nosotros hacemos cuando no estamos con Dios. Aunque conozcamos a Dios, porque nosotros hemos conocido a Dios, aún cuando estábamos en esas religiones tradicionales, nosotros conocimos a Dios, ¿cierto? Y supimos quién era Dios, pero nosotros no anduvimos con Él, no supimos vivir con Él, porque nosotros vivíamos en el pecado. Nosotros vivíamos en el pecado que nuestras familias nos enseñaron a vivir. Y aquí vemos que cuando Jacob se levantó un día haciendo la comida, llegó su hermano cansado de la casa, y llegó su hermano y le dijo: dame de comer de lo que estás haciendo. Y él, sacando provecho del momento, del tiempo, de las circunstancias, le dijo: no te voy a dar. Te doy siempre y cuando me des tu primogenitura. Por eso en el ámbito evangelístico o en las cosas del Señor decimos: este está vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? Porque por un plato de lentejas, por un guiso, ahí le llaman guiso de lentejas, Esaú le dijo: dame de comer de lo que estás haciendo. Y él le dijo: si me das tu primogenitura, yo te bendigo, yo te doy esa comida. Y él le dijo: pues, en fin, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Voy a morir, y eso ¿para qué va a servir? Se la entregó. Eso tipifica algo en nuestra vida cristiana, mis hermanos, que nosotros muchas veces vendemos la salvación por un plato de lentejas. Nosotros a veces por querer suplir nuestras ganas de saciar la carne, vendemos la salvación, lo que hemos ganado por años en la iglesia, por años trabajándole al Señor, muchas veces en un momentico, por un plato de lentejas, vendemos nuestra salvación. Le pasó a Esaú. Esaú en ese momento vendió su primogenitura, o sea, vendió la bendición que Dios le tenía preparada a él por ser el primogénito, el primer hijo en nacer. Amén. Vemos también que en el versículo 27 Isaac anuncia a Esaú lo que lo va a bendecir, porque ya Isaac estaba ya muy viejo, ya no veía, ya Isaac estaba llegando a los tiempos para irse, y él le dijo a Esaú: prepárame de esos platos que usted sabe hacer, deliciosos, que me ha dado, vaya a casa y venga y me prepara un plato, y yo te bendigo y te doy la primogenitura, te bendigo por ser el primero, para que seas tú el que comande este pueblo. Pero en ese momento Rebeca, yo me confundo en los nombres, Raquel. En ese momento Raquel estaba escuchando lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú, y ella llegó y le dijo a Jacob: vení,
Tu papá le va a dar la bendición a Esaú, le va a bendecir por ser el primogénito, pero le dijo que fuera y casara, que le hiciera una comida, pero venga, yo le voy a hacer la comida, yo voy a hacer todo esto para que tu papá te bendiga a ti y no a Esaú. Vuelvo y lo digo, mis hermanos, todo esto va de la mano del propósito de Dios. Nosotros vamos a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo todo eso? Cuando Dios permite las cosas, mis hermanos, es porque yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dios va a ver en nosotros un producto terminado. Dios no está mirando al drogadicto, Dios no está mirando a la prepago, a la prostituta, Dios no está mirando al que está haciendo daño, al chismoso, al mentiroso. Dios está mirando en esa persona un producto terminado. Y por eso nosotros empezamos como empezó Jacob, porque Jacob empezó como un producto, ¿cómo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Jacob? ¿Un producto qué? Sin terminar. Un producto defectuoso, ¿cierto? Imperfecto. Así empezó Jacob su vida, como la empezamos nosotros. Yo, para poder empezar mi vida, yo quise pasar primero por las drogas, quise pasar primero por el mundo del vandalismo, hasta que hay una señal. Esta señal, cada que la miro, cada que me dicen, ay, ¿qué le pasó ahí? Me hacen acordar que así fue el llamado de mi papá. Ese fue el llamado que me hizo mi papá. Porque me acuerdo del accidente, me acuerdo de todo, me acuerdo que las finanzas se me fueron al piso, todo se me fue al piso, me fueron a robar el negocio que tenía, ya me hundí en las drogas. Entonces ahí empezó, esa fue la marca. Ahora vamos a ver cuál fue la marca de Jacob. Y vemos que entonces Rebeca le prepara el guiso y se lo entrega a Esaú, a Jacob, pero como Esaú era velludito, así como yo, bien velludito, Rebeca cogió cuero de piel de cabra, yo creo, de oveja, no de cabra, porque la de oveja es diferente, y le envolvió las manos, y Isaac, le recibió lo que le iba a dar de comer, pero le dijo, venga, también le colocaron la ropa de Esaú. Y Isaac le dijo, venga, yo le doy un beso, pero el beso era para oler si era verdaderamente Esaú. Y le tocó los brazos y vio que era velludo como yo. Entonces dijo, este es Esaú. Y lo bendijo, le dio la bendición y lo puso por sobre todas las riquezas de él. Entonces, mis hermanos, ¿a qué llevamos aquí? Vamos a llegar al capítulo 32, versículo 22. A Jacob le siguen pasando muchas cosas. Vemos que Jacob, ya después de eso, el hermano jura que lo va a matar a Esaú, que lo va a matar, que va a esperar que pase la muerte del papá, que pase, ¿cómo es que se llama? Los 12 días de duelo, y que lo va a matar, y tan tremendo para Esaú, porque Isaac se murió 20 años después, duró 20 años más, entonces no lo pudo matar. Pero vuelvo y lo digo, todo de la mano de papá, su propósito, todo de la mano de papá. Vemos que ya Rebeca, Raquel, cuando vio que Esaú dijo que lo iba a matar, le dijo, vamos a enviar a Jacob donde sus parientes para que él busque su esposa. Por eso desde ahí, mis hermanos, lo tomo yo a título personal y lo he escuchado desde teólogos, desde ahí es que donde viene que si este pueblo es de Dios, de aquí tienen que salir los esposos para las mujeres y las esposas para los hombres. Porque no podemos tener esposos por fuera o esposas por fuera, porque sería yugo desigual. Un yugo desigual. Entonces por eso Raquel le dijo, no, mándelo para allá y que se consiga su esposa allá. Y allá se consiguió su esposa
trabajó 7 años por esa esposa y tan tremendo. Al que es mentiroso, usurpador, lleno de mentiras y queriendo hacer el mal, también se lo hicieron. Porque el suegro le cambió a la mujer. El día de la boda no le dio a la mujer por la que él trabajó 7 años, sino que le dio a la hermana mayor. Porque la hermana mayor no podía, la hermana menor no podía casarse primero que la hermana mayor, porque entonces la otra quedaría como en maldición, no sé, no lo he leído bien, pero queda como, no puede ser. Entonces primero entregan a la mayor y después entregan a la menor. Entonces, ¿qué le tocó a Jacob? Trabajar otros 7 años, lo más tremendo. Cuando Jacob le levantó el velo y esperaba ver esa princesa, y lo más tremendo que ve, la más fea, porque dice la palabra que era fea. Lea la fea. Si era lea, ¿cierto, pastor? Lea la fea. Imagine usted levantar el pelo y usted encontrarse con un mostrico. Bendito Dios. Entonces él le reclamó a su suegro: ¿usted por qué me hizo esto? Él le dijo: no, es que yo no puedo dejar a la mayor, fea, mayor, y la voy a dejar. ¿Quién se va a casar con ella? Aprovecho que usted llegó, hermano, y cásese con ella. 7 años más le dejó que trabajar para poderse casar con Rebeca. Ahí sí es con Rebeca. Todo esto pasó, mis hermanos. Tuvo sus hijos. Con Rebeca no pudo tener hijos porque ella era estéril. Tuvo hijos con la criada de Rebeca. En esos tiempos se podía. Ellas les pasaban sus criadas, sus siervas, y ellos tenían hijos con ella. Y aquí llegó, cuando vemos que todo eso le pasó a Jacob, mis hermanos, vamos a ver cómo hizo Jacob para ser el tercer tetrarca. ¿Cierto, pastor, que así se dice? Tetrarca. Para ser el tetrarca, el tercero, porque era Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces, para que él, la descendencia de él, pudiera ser esa descendencia que Dios iba a bendecir, como se lo prometió a Abraham, porque cuando él escogió a Abraham, le dijo: de tu descendencia bendeciré, será mi pueblo y la bendeciré. Iba a bendecir la descendencia de Isaac, y la descendencia de Isaac fue Jacob. Y a Jacob le dijo: de tu descendencia la bendeciré y será como la arena del mar. ¿Cierto? Será como la arena del mar, que no se puede contar. Mire las estrellas, cuando esté el cielo estrellado, mire a ver si usted puede contar las estrellas, no las va a poder contar. Así será su descendencia. También le dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac y se lo dijo a Jacob. Entonces, bendecir su descendencia, mis hermanos, llegamos al nudo, porque él tenía que tener ese encuentro con Dios, como hoy para nosotros poder tener nuestras descendencias benditas en Cristo Jesús. Tenemos que tener ese encuentro con Jesús, porque si nosotros no tenemos ese encuentro con Jesús, no van a ser benditas nuestras descendencias. Si nosotros seguimos viviendo una vida como la vivió Jacob al principio, una vida llena de orgullo, haciendo trampa, usurpando, mintiendo, aprovechándose del momento para quitarle todo a las personas, no va a haber descendencia que sirva en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que dice en el versículo 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabón. Las tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Mis hermanos, yo
yo quiero hacer un pare aquí. Y vemos que a Jacob le tocó que hacer algo. Y fue apartarse. ¿Cierto? Le tocó apartarse. Quitarse de la gente. Hoy la palabra nos puede estar diciendo a nosotros de quién tenemos que apartarnos. Para poder ver la bendición. Amén, amén. Para poder que el ángel de Dios, que es el mismo Dios que luchó con él, pueda venir a nosotros. Amén, amén. ¿Qué familiar nos está haciendo daño? ¿Qué familiar tenemos que decirle, váyase un momentico, que es que usted no me está dejando paz? ¿Cierto? ¿Qué amigo, qué amiga? Que nosotros decimos, esta es la amiguis, la que quiero. Y es la que nos está haciendo el daño, la que no nos está dejando que la presencia del ángel de Dios llegue a nuestra vida. Venga a nosotros para recibir nosotros la bendición de Dios. Vemos que Jacob lo primero que hizo fue eso, despojarse de su familia. Le dijo, vayan, pasen al otro lado, pasen todos, yo me quedo solo porque yo voy a recibir la bendición. Amén. A mí me tocó para poder yo recibir la bendición que hoy el Señor me ha dado de caminar, de trabajar para Él y de hacer la obra de Él. A mí me tocó que decir, Señor, entrego ese negocio, entrego esto y me voy para mi casita. Y en mi casita me tocó que decir, Señor, mi familia es muy querida, pero entrego mi familia, llévesela, que yo sigo solo. Para poder recibir la bendición de Dios. Hoy la palabra nos está diciendo ¿qué tenemos que dejar? ¿De quién nos tenemos que apartar? Porque hay momentos donde el Señor nos está diciendo que nos quedemos solos, porque Él nos quiere bendecir es a nosotros solos, porque Él nos llamó para ser cabeza, no para ser cola. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que Jacob mandó su familia y es tremendo, mis hermanos, porque dice que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Yo me imagino esa lucha. Cuando la palabra dice lucha, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se imagina esa lucha ustedes de un hombre de la tierra con un ángel de Jehová, que es Dios? Aquí hablan de un ángel, pero era la presencia misma de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios estaba peleando con el hombre? ¿Por qué creen ustedes que el hombre estaba peleando con Dios? Vamos más adelante y dice la palabra, esto que continuará. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es tremendo, mis hermanos, porque nosotros decimos, pero tremendo, porque si era Dios, ¿cómo es que el hombre estaba venciendo a Dios? ¿Cómo es que el hombre estaba venciendo al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo hace, al Dios que solamente es hacer así y nos desaparece? Pues vemos, mis hermanos, que esa lucha no era a golpes ni a postazos, sino que esa lucha era de un hombre orgulloso, de un hombre que tenía ese orgullo grande, de un hombre que no quiere aceptar que él no tiene la culpa, de un hombre que dice que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, de un hombre que puede andar en pecado y él no cree que está andando en pecado, de un hombre que cree que no necesita ayuda de ninguno, ni de Dios mismo. Entonces Dios luchó con él, porque Dios lucha con nosotros, mis hermanos, porque Dios no puede trabajar en con nuestra voluntad. Si nosotros no estamos, ya le doy la palabra a los dos pastores, que si nosotros no tenemos esa voluntad de cambio, esa voluntad de ser
nuevas personas, Dios nos deja. Espera un momentico, lo tengo en carpeta, pero no, yo no puedo esperar, yo no puedo dejar que usted se me vaya a perder, pero tampoco lo puedo obligar, porque si fuera así, Dios no hubiera hecho humanos, Dios no nos hubiera dado libre albedrío, Dios hubiera hecho robots. Primero mi pastor Jason, la oveja negra de la casa. Por favor. Gracias, hermano César, y con la venida suya, la enseñanza de Jacob nosotros como iglesia tenemos promesas de parte de Dios, ¿cierto? Pero aquí pues no es a la manera de nosotros. Jacob lo quería, como usted lo acaba de decir, es a la manera de quién, de Dios. Esa es la manera de Dios, porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Nosotros hoy tenemos miles y miles de promesas de parte de Dios, pero no es a la manera de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que cuando la palabra está diciendo y cuando el varón vio que no podía con él, no es que Jacob le estuviese ganando al ángel de Jehová. Ahí está tipificada la vida suya y mía. Cuando usted y yo queremos continuamente o queríamos salirnos de las manos de Él, para que me entienda, algo que se escucha en el argot paisa, cuando queremos dar lidia, usted y yo. Entonces, ¿qué pasa? Y sé que muchos de nosotros, para llegar a Él, verdaderamente, para ver su gloria, tuvimos que sufrir el dolor. De ahí en adelante, si nosotros miramos, ¿qué es lo que hace el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace? Le da por allá el toquecito a Jacob para que pueda ¿qué? Reaccionar. Amén. Y creo que cada uno de nosotros, para poder llegar a sus pies y ver su gloria, diría yo que el 99.9 tuvo que venir el dolor. Tuvo que venir el dolor a nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ahí vemos eso tipificado y ahí vemos la vida de nosotros. Es una radiografía de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias, pastores, por el aporte. Vemos lo que estaba diciendo nuestro pastor Arturo. Cuando el ángel toca y descoyunta en la cadera, el músculo de la cadera de Jacob, era porque Dios quería que él dependiera, Jacob dependiera de Dios. Amén, amén. Que no dependiera de él, que eso es lo que a nosotros nos pasa, mis hermanos, que cuando nosotros no conocemos del Señor, creemos que conocemos del Señor, porque nosotros creemos que conocemos. Lo dijo Job. Job dijo, te oía, pero ahora mis ojos te ven. Y cómo le tocó que decir ese versículo cuando le tocó que pasar miles de cosas, ¿cierto? Miles de cosas le tocó que pasar. Entonces vemos que aquí el ángel le toca el músculo de la cadera, le descoyunta el músculo y ya empieza Jacob a caminar cojo. Y lo más tremendo es que yo me imagino que Jacob ahí dijo, ay, ahora yo cojo y tengo que verme con mi hermano, porque mi hermano viene con 400 hombres, ¿cierto? Viene por donde mí. Ahora yo, ¿cómo voy a hacer para pelear así? Porque si nosotros vemos en el versículo 32, vemos que Jacob manda caravanas para que vayan a llevar bendiciones al hermano, porque el hermano se iba a ver con Jacob, porque Dios le dijo a Jacob, vuelve a la tierra donde saliste, donde tú creciste, porque le tenía el propósito, y el propósito era arregle la vida suya con su hermano, porque eso es lo que también nos dice el Señor, arregle la vida suya con su hermano, porque muchas veces nosotros queremos ser bendecidos y tener una vida bien mala con nuestra familia. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces nosotros vemos que Dios le dice, usted se va a ver con su hermano, y en la lucha que tiene con él, lo descoyunta, hermano. Entonces ya Jacob, ¿qué tiene que hacer? Le dice en el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué estaba esperando Jacob? La bendición. La bendición.
Mis hermanos, muchas veces nosotros no recibimos la bendición hasta que Dios no nos trate. Dios nos tiene que tratar a nosotros para nosotros poder recibir la bendición. Dios tiene que tratar nuestro ego. Dios tiene que tratar nuestro orgullo. Dios tiene que tratar nuestra manera vana de vivir. Porque a veces vivimos en la carne, desordenados. Tenemos una mente llena de nada. Llena de vacíos. Tenemos un corazón dañado. Un corazón lleno de rabia, de ira, de contienda. Y queremos que Dios nos bendiga. Pero Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Y Dios empieza, mis hermanos, a mostrar, a quitarnos cosas que era de nosotros. Yo lo hablo, vuelvo y lo digo. Cuando Dios empezó a tocarme a mí con este accidente que yo tuve, veo que empieza Dios a tratarme. Y yo me gusta colocar cositas así en el cuaderno. Y ha tenido Dios que dejarlo incapacitado para bendecirte. ¿A cuántos ha tenido que Dios dejar incapacitado para bendecir? ¿A cuánto Dios le ha tocado que quitarles familiares que ustedes vivían sostenidos por ellos? ¿A cuánto Dios tuvo que quitarles empresas? Tuvo que quitarles negocios. Tuvo que quitarles el esposo, la esposa, hijos. ¿A cuánto Dios incapacitó para que pudieran decir, no es conmigo solo, tiene que ser con Dios? Y voltear a mirar a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos necesitamos de esa ayuda del Señor? Amén. Me gustaría que el pastor Leison me leyera el Salmo, es 37, donde cuando dice, y te haré entender, 32:8. Yo lo. Y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y te haré entender. Y lo mejor es que cuando termina ese versículo, sigue el otro diciendo, no sea como el mulo o como el caballo, que tengan que colocarle cabresto para que puedan decirle, para que el caballo diga sí, pero porque el amo le está diciendo, diga sí. A mí me da tristeza ver cuando están amansando esos caballos de paso, que los ponen a hacer monadetas y todas esas cosas, y los ponen a hacer, pero cuánto sufren los caballitos para poder hacer todo lo que el hombre quiere que ellos hagan. Cuántos golpes, yo me imagino cómo les pegarán, porque les deben de pegar, para que ellos puedan acostumbrarse a hacer lo que el hombre quiere que el animal haga. Y son más animales los hombres que el animalito. Es tremendo, mis hermanos, es tremendo. Entonces vemos acá que Dios le está diciendo, y te haré entender, Jacob, te haré entender, y práquete, le descoyuntó la cadera. Y al descoyuntarle la cadera, Jacob dijo, ahora sí ya sé que no es conmigo, eso es con Dios. Y cuando vio que fue con Dios, en el versículo 27 le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos han luchado con Dios y con los hombres y han vencido? Nosotros luchamos con Dios, mis hermanos, pero es que esa lucha es para que Dios nos arregle a nosotros, Dios arregle nuestras vidas. Esa lucha con Dios, Dios está peleando con nosotros, pero Dios está diciendo, venga, que es que yo lo quiero a usted arreglar. Y cuando yo escuché un día un testimonio de alguien que le dijo, Señor, es que yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero ser como Jesucristo. Y Dios le dijo, ¿quieres ser como Jesucristo? Y sacó el molde de Jesús y se lo colocó. Como cuando usted coloca el molde aquí y todo esto sobra. Y empezó Dios, dijo, sobra este pedazo, sobra el orgullo. Y empieza uno, ay, pero ¿por qué me quitó esto? Sobra la música, ay, pero ¿por qué me quitó esto?
sobra esto que son finanzas mal ganadas. Ay, pero no, pero ahora yo con qué pago el carro, con qué pago la casa. Y empieza Dios a hacernos a imagen del molde de Jesucristo. Y esa mujer decía, cuando Dios me trató y yo cometí la bendición de decirle a Dios, hágame como Jesucristo, y cuando empezó a quitarme esto, quítame lo otro, quíteme esto, quíteme el carro, quíteme la casa, quíteme la pinta, me quitó los proveedores de todas esas cosas. Yo dije, ¿para qué le dije a Dios que yo quería parecerme a Jesucristo? Pero cuando ella supo para qué le dijo a Dios, quiero ser como Jesucristo, cuando ella entendió para qué ella dijo que quería ser como Jesucristo, dijo, alabado sea el Señor, gloria a Dios, que antes se lo dije fue rápido, que no se lo dije cuando ya estaba tirado en una cama, que no se lo dije cuando ya me estaba muriendo. Alcancé a recibir esa bendición de ser como Jesús, y hoy es una grande ministra de Dios. Hoy le sirve al Señor, mis hermanos. Hoy le sirve al Señor. Y eso está pasando con Jacob aquí, mis hermanos. El Señor, cuando él le dijo, quiero que me bendiga, y el Señor y el ángel le dice, ¿cómo es tu nombre? Él le dice, Jacob. ¿Y qué representaba Jacob? ¿Cuál era la característica de Jacob? Usurpador, mentiroso, aprovechador, de todo, tenía de todo. ¿Cuántos Jacob vinieron aquí al principio? ¿Cuántos Jacob llegaron a la vida de Dios siendo ese Jacob mentiroso, siendo ese Jacob que quería trampear, siendo ese Jacob que yo soy cristiano, y dejaban el celular mal puesto y se lo llevaba? ¿Cuántos Jacob empezaron a llegar a las congregaciones, mis hermanos, como Jacob? Pero ¿cuántos Israel hoy hay aquí? Amén. Amén. Hay Israel. Hoy el Señor les está diciendo por medio de ese texto, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, ya yo dejé mi orgullo, ya yo dejé de ser así, ya yo dejé de ser asá. La palabra dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos y ayude a la viuda, al necesitado, al huérfano. Ya hoy podemos decir, ya yo no soy el César drogadicto, ya yo no soy el César que andaba en bandas, el César que hacía el daño, el César que era dañadísimo. Ya no soy, ¿cierto? Ese era el Jacob, pero hoy soy el Israel. Hoy soy el Israel por cual Dios me ha dado descendencia. No tengo hijos, mis hermanos, pero mi descendencia es como las estrellas, hermanos, del cielo, que no se pueden contar. Mi descendencia es como la arena del mar, mis hermanos. Porque si no tengo hijos es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios sabrá por qué, ¿cierto? Y cuando lleguen los hijos, de ahí para adelante contaré yo y contarán mis hijos. Pero hasta el momento sé que mi descendencia son ustedes. Como lo dijo Jesús cuando Jesús, llegó María, su mamá, y llegaron sus hermanos. Y Jesús les dijo, mi mamá, mis hermanos. No, mi mamá y mis hermanos son todos ellos, ¿verdad? ¿Cierto? Hoy mis hijos son ustedes, mi descendencia son ustedes, y los que papá me va a poner de aquí para adelante a conocer, ¿cierto? Entonces, dice la palabra que cuando el ángel le dice a Jacob que ya no se llamará más Jacob sino Israel, dice que entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob
el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén, amén. ¿Cuántos creen que hoy estamos en Peniel? Amén, amén, amén. ¿Cuántos están en Peniel? Amén. ¿Cuántos han visto la cara de Dios? ¿Cuántos creen que Dios está en su vida? ¿Cuántos creen que Dios camina con ustedes? ¿Cuántos creen que Dios es el que nos mueve, nos lleva, nos bendice, nos trae? ¿Cuántos creen que Dios bendice nuestra entrada, nuestra salida? Hermanos, entonces vemos que lo que Dios quiere hoy para nosotros, mis hermanos, es que todo lo que sea de nuestra lucha sea abstenernos al pecado, abstenernos a no pecar más, a no llevar más maldad en nuestra vida, a no ser el Jacob, sino el Israel. Y lo vemos en Corintios, Primera de Corintios, dice la palabra, Primera de Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que así, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué coloco este versículo, mis hermanos, de lucha? Porque Jacob nos representa eso, Israel nos representa eso, lucha. Nosotros vivimos luchando día a día. Esa es nuestra lucha todos los días, mis hermanos. La lucha de hacer las cosas bien. La lucha, como lo dice la palabra, que todo aquel que lucha se abstiene. Esa es nuestra lucha día a día, de abstenernos, de no cometer más pecado, de no volver atrás, porque ya Él nos bendijo. Nuestra lucha es a recibir esa corona que Dios tiene para nosotros. Cuando el apóstol Pablo hace esta semejanza con el atleta, porque hace una semejanza en nosotros con el atleta, dice, ellos recibirán una corona corruptible. O sea, una corona que hoy la reciben y mañana estaba dañada. Porque cuando Pablo lo dijo, en ese tiempo estaban en las Olimpiadas de Atenas y estaban dando esas coronas, y eran coronas de olivo que a los 3 días ya se secaban. Entonces vemos que Pablo le dice, ellos a la verdad corren por una corona corruptible, pero nosotros tenemos que correr por una corona incorruptible. Incorruptible. Esa corona nos va a llevar a ver a Dios. Está diciendo, así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. Cuando él dice no como a la aventura, está diciendo, yo no voy a caminar por caminar en el camino de Dios. Yo no voy a caminar solamente porque me digan que soy cristiano. Yo no voy a caminar diciendo, es que yo soy cristiano, pero sigo bebiendo. Yo no voy a caminar diciendo, soy cristiano, pero sigo drogándome. Pablo dice, yo a la verdad, ¿cierto? Corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Les está diciendo, yo voy a pelear, pero no vanamente, porque voy a pelear para que mi vida primero que todo ande en los caminos del Señor y pelear por lo que Dios me ha puesto a pelear, que es llevar almas al cielo, mis hermanos. Entonces, esa tiene que ser nuestra carrera. Si hoy estamos perteneciendo a una congregación cristiana, si hoy pertenecemos al ejército de Jesucristo, nosotros no tenemos que caminar o correr en vano. Nosotros no tenemos que seguir siendo, como lo decía nuestro pastor en estos días, seguir jugando a ser cristianos.
Nosotros no tenemos que jugar a ser cristianos como cuando éramos pequeños, que jugábamos que al papá y a la mamá, pero no éramos papá ni éramos mamá, ¿cierto? Y jugábamos a hacer eso. Hoy el que verdaderamente está caminando en este camino es porque ya ese bus en el que se montaron mis hermanos no tiene que tener retrovisores para no mirar para atrás. Amén, amén. Porque para atrás lo podemos coger, mis hermanos. Nosotros no tenemos que ir para atrás, nosotros tenemos que ir es para adelante, porque para adelante nos hizo Dios. Él dice que Él quiere que nosotros estemos en todo momento echando para adelante, mi hermano, abriendo surco, abriendo camino para los que vienen atrás. Entonces vemos que para eso fuimos llamados, para eso fue llamado Jacob. Para eso Jacob le tocó con dolor. ¿A cuánto les tocó con dolor? A mí me tocó con este dolor. ¿A cuánto les tocó Dios que incapacitarnos? Y que cada vez que miramos nuestra incapacidad y miramos nuestra debilidad decimos gracias, Señor, gracias, porque al fin y al cabo fuiste tú a través de estos dolores y de estos padecimientos que hiciste mi llamado, porque yo quise que fuera así, yo no quise que fuera con amor. Gloria a Dios por los que hoy están viniendo y están aceptando el camino de Dios en amor. Gloria a Dios por los que hoy están llevando esa vida cristiana y están viviendo en Cristo en amor. No están esperando que Dios los esté pelando, les esté dando las palmaditas para volver a decir que es usted es hijo mío. No esperen mirarse cicatrices, o que cuando le estén nombrando un familiar usted llore porque diga le tocó que ver la muerte de mi mamá, la de mi papá, la de mi tío, la de mi hijo, la de mi esposa, para poderme convertir al Señor. No esperemos ser como el mulo, como el caballo, mis hermanos. Entonces hoy el Señor nos está hablando a través de Jacob, a través del versículo 32 del capítulo 32 de la historia de Jacob. Nos está diciendo que tenemos que dejar personas, mis hermanos. Soltémonos de lo que no está sirviendo, soltémonos de lo que no nos está dejando congregar, soltémonos de lo que no nos está dejando tener una vida verdadera con Dios. Soltémonos de esto, mi hermano, porque esto nos está apartando de las cosas del Señor. Soltémonos de esto, porque hay momentos que nos pegamos de las novelas y se nos olvida que tenemos que orar y queremos vivir como viven los actores en esa novela. Queremos ser los protagonistas de esa novela en nuestra vida diaria, cuando eso es irreal, y nuestra vida diaria es la que tenemos que vivir realmente. Amén, amén. No dejándonos arrastrar del mundo, no dejándonos llevar del mundo. Porque el Señor nos está diciendo, debemos de obedecer la palabra del Señor y no obedecer nuestros deseos. Para terminar, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Y ya terminamos. Son 5 veces que yo digo que ya terminamos. Llevo 2. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, el apóstol Pedro les está diciendo a la iglesia del Señor: les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por el mundo. Hoy somos extranjeros.
Nosotros somos advenedizos, somos peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos extraterrestres. No, porque nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Amén, amén. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no tenemos que hacer lo que el mundo hace. Amén, amén. Nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, que donde vayamos mostremos de dónde somos, seamos embajadores de los cielos, porque nosotros somos el cielo, los que mostramos el cielo en la tierra. Nosotros somos los que estamos trayendo la palabra de Dios para la tierra, mis hermanos. Nosotros somos los encargados. Y les está diciendo, si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Mis hermanos, ya nosotros tenemos que morir a esos malos deseos. Ya en nosotros no tiene que haber un mal pensamiento. Ya en nosotros no tiene que haber una lascivia, para ponerlo de esa manera. Ya en nosotros no tiene que haber codicia en nuestra mente, ambición en nuestro corazón. Ya en nosotros no tiene que vivir la ira. La palabra dice que se me fue la palabra. Airaos, pastor. Estamos en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Airados, pero no pequéis. O sea, antes nos airábamos y le pegábamos, o tirábamos las cosas, o dañábamos todo, o hacíamos lo que fuera cuando teníamos rabia. Pero si hoy nos enojamos, tenemos que tener ese control, porque tenemos un espíritu que nos controla. Tenemos que decirle a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que traiga control a nuestras vidas. Entonces, está diciendo que no hagamos caso a nuestros malos deseos, ¿cierto? Pues esos deseos los llevarán a perdición. Entonces, si ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, si ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, y Él es el que está obrando a favor de nosotros, ya esos deseos no los llevemos, porque nos van a hacer perder, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos hemos visto que están en la calle hoy peleando contra el enemigo, porque el enemigo los volvió a coger, el enemigo los volvió a absorber, porque ellos quitaron la mirada de Dios y volvieron a ser Jacob, volvieron a ser usurpadores, volvieron a ser mentirosos, volvieron a llevar engaños. Y dice el versículo 12: pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuenta a todos. Mis hermanos, portémonos bien. Cuando habla de la gente, portémonos bien delante de nuestras familias. Portémonos bien delante de ellos. Y nosotros queremos que nuestras familias vengan a los pies de Cristo, pero nosotros somos la primera piedra de tropiezo para ellos. Nosotros somos los primeros que estamos desviándoles el camino para que ellos no lleguen a los pies de Cristo. Entonces, como Jacob, mis hermanos, no vivamos como Jacob, sino como Israel. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Padre Santo, Dios poderoso, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor. Padre, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a caminar en esta tierra, Señor, siendo, Señor, esos bendecidos, bendito Dios. Esos que hoy hemos tenido ese encuentro contigo, Señor, y hoy ya no caminamos, Señor, en el pecado, bendito Dios, sino que hoy ya caminamos como tú nos has enseñado, bendito Dios, como ese Israel, bendito Dios, que cuando tuvimos ese encuentro contigo, nuestra vida cambió
Todo en nosotros ha cambiado, Señor. Toda nuestra manera de vivir ha cambiado. Todo lo que éramos antes ya no tiene que haberlo, estar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Dios, trayendo, bendito Señor, a ese Jacob a tu presencia, Señor. Si hoy todavía hay, Padre de la gloria, personas que están viviendo como ese Jacob, bendito Dios, Padre bendito Señor, llámalo a tu presencia, Señor. Llámalo, bendito Dios, y en tu misericordia, Señor, te pedimos que seas tú hablando a él, tratando, Señor, con él. Que seas tú, bendito Dios de los cielos, Señor, mostrando el camino que debemos andar, bendito Dios. Ayúdanos a no ser como el mulo, como el caballo, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte